Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Es muy difícil hacer materializaciones, no lo hace cualquier medium. Y os diría también que las materializaciones se realizaban antes, al principio de estar el espiritismo por el mundo. Ahora ya se hacen pocas, pero porque lo que más interesa es la doctrina, el conocimiento. Una materialización sí está muy bien, pero puede que si aquí se materializase un espíritu, a lo mejor saldríais corriendo. Sí. Y vamos a tener un problema. Bueno, pues vamos a pedir a los espíritus que nos ayuden, que tengamos una tarde agradable, que salgamos contentos y que lo que podamos explicar hoy os guste. Mirad, hay un proverbio popular que dice, tanto aquí como allá, muchas cosas acontecen. Y es verdad. Ocurren muchas cosas que no siempre sabemos, que no siempre vemos, como ahora. Eduardo, por favor. Menos mal que tenemos el técnico que nos echa una manita. Ya estamos. Bien. Como os decía, vamos a hablar de materializaciones, pero a mí me gustan mucho. Lo que ocurre es que he visto algunas, no demasiadas, pero es importante que sepamos que a pesar de que no veamos a los espíritus aquí, a nuestro lado, están. La sala está llena porque todos vosotros sois espíritus. Yo también. Por lo tanto, hay muchos espíritus en la sala. Hoy, ya os he dicho, vamos a hablar de materializaciones y para conseguir un buen trabajo, lo primero que hay que preparar es un lugar, una habitación donde se van a realizar esas materializaciones. Es indispensable obtener la máxima seguridad. Hay que preparar un gabinete donde el médium se puede aislar del resto de los compañeros. Y eso que no todos los médiums que hacían materializaciones necesitaban un gabinete. Pero es importante porque así el médium se concentra mejor. Un gabinete es una cosita pequeña donde se puede meter, o ella, y puede recibir la energía de todos los que están en la sala y a través de él le pasan a esa persona, a esa medium, toda la energía y luego ese medium lo echa fuera a través del ectoplasma. Y el ectoplasma no es ni más ni menos que una especie de vapor blanco. Ya lo veremos después. No, damos marcha atrás. ¿Ves? A ver. Ah, está bien. No ves, estamos... Espera ya, ahora. Este señor fue uno de los más grandes médiums que han existido. Desde que tenía 14 años ya trabajaba la mediunidad. Es uno de los más serios. Jamás le cogieron en fraude, porque no los hizo nunca. Así como otros médiums, por cansancio o por ganar dinero, hicieron muchas cosas, este señor no. A través de este señor eran capaces los espíritus de ponía un acordeón en una caja cerrada y el acordeón tocaba solo. Solo no. Pero lo hacían a través de este señor, que como veis levitaba, salía por una ventana y entraba por la otra. Fue uno de los más grandes
que han existido. Y fijaos si era serio, que trabajaba tanto que caía enfermo, porque era una persona enferma. En aquella época la tuberculosis era pues como hoy la gripe. Y se tiraba meses sin trabajar, porque él decía que o se hacía correctamente o no se trabajaba. Daniel Douglas Jones jamás usó un gabinete, una cabina o un cuartito. Y los más importantes médiums raramente los usaban. Sin embargo, está justificada por una razón. Y es una razón muy importante. Es que voy a tener que darle unos segundos antes, porque si no... Bueno, no importa. Según Arthur Conan Doyle, en su libro Historia del Espiritismo, él explicaba como hipótesis muy aceptable que el vapor ectoplasmático convertido en la sustancia que es la base para que se formen los espíritus es más fácil de condensar en un cuartito aparte. Pero también se ha demostrado que es indispensable. Todo esto depende de la fuerza que tuviese ese médium. Arthur Conan Doyle comentaba que él había presenciado las más grandes materializaciones, sesiones donde aparecían en una sola noche hasta 20 formas diferentes, en edades, en tamaños, y sin embargo el médium se sentaba a la puerta del gabinete y salían las formas, salían los espíritus. Bueno, eso está muy bien. Tenemos que ver que a través de fronteras vibratorias evitamos el acceso de entidades poco dignas. Esto significa que si el médium es una persona seria, que tiene una vibración alta, los espíritus inferiores no van a pasar. Porque en las materializaciones no debe haber espíritus atrasados. Siempre son espíritus que quieren demostrarnos que existen, que es verdad, que se materializan, que están ahí. Y esto se consigue, fijaos, ahí lo tenéis, preparando el lugar donde se va a realizar. Tiene que estar muy limpio. Debe haber una música suave, no estridente, suave. Debe haber poca luz. La luz más agradable para los espíritus es la roja, pero no un rojo fuerte, sino suave. Pero lo más importante de todo es la oración. Hay que hacer una oración con mucho sentimiento, porque se trata de hacer un servicio muy elevado. Y cuando se hace esa oración se prepara el ambiente. Todos los que estén presentes tienen que subir también la vibración. Porque de lo contrario, el médium le va a costar un gran esfuerzo realizar esas materializaciones. Tenemos que acostumbrarnos a que para conseguir una materialización hay que trabajar mucho. Hay que ser un médium muy serio, tener mucha fuerza y conseguir con esto y con las vibraciones que los espíritus vengan y se materialicen. Mirad, antes de que un médium materialice un espíritu, estos preparan a ese médium. Sea hombre o mujer, es igual, porque los dos tienen las mismas capacidades. ¿Como hombre soy mejor? No. ¿Como mujer soy mejor? No. No tiene nada que ver ni ser hombre o ser mujer. Tienes que ser un buen médium y se acabó todo. Los espíritus colocan las manos en forma de corona sobre la frente del médium, es decir, sobre el chakra frontal. Y sus energías
van a formar vigorosos fluidos magnéticos que van a proyectar sobre el estómago y sobre el hígado. ¿Sabéis por qué? Porque estos órganos acusan inmediatamente un nuevo ritmo de vibración. Las fuerzas emitidas se concentran gradualmente sobre el plexo solar, extendiéndose por todo el sistema nervioso. Y en pocos minutos, el estómago queda libre de alimentos y las células hepáticas se esforzarán en almacenar recursos de la nutrición. Mirad, cuando se va a hacer una materialización, no se come. O si se hace, ha de ser algo muy ligero, para que el estómago no tenga que estar ahí funcionando, haciendo la digestión ni nada de eso. Se come después. Pero antes algo muy ligerito, para estar tranquilas, para estar con fuerza y para que los espíritus no tengan que trabajar en exceso tratando de sacar todo eso que tenemos ahí. Las fuerzas proyectadas sobre el organismo mediúnico actúan para limpiar esas energías que tenemos en el organismo. Efectúan una limpieza muy eficiente y muy enérgica. Y se ve cómo los residuos oscuros son arrancados de los centros vitales. ¿Quién los ve? Aquellos que tengan capacidad para ver cómo los espíritus trabajan y preparan al médium. Bajo el flujo luminoso del cerebro de la médium o del médium, este alcanza un brillo singular, como si fuese un espejo. Todas las glándulas importantes van a resplandecer como núcleos vigorosos excitados por sublimes elementos. Y bajo la lluvia de rayos espirituales que van a envolver a ese médium, va a percibir esa energía que necesita para trabajar, para realizar ese trabajo. Y en esto ya el médium está preparado para recibir la energía de todos los presentes y poder empezar a concentrarse para realizar la materialización. Debemos recordar que la habitación ha de encontrarse prácticamente a oscuras, pero no tanto como para que no veamos lo que ocurre. Debe ser como ahora, que nos podemos ver. Podemos ver si hacemos trucos y no hacemos trucos. Tenemos que acostumbrarnos a no dejarnos engañar por nadie. Incluso aunque nos digan, ay, vamos a ver a fulanito que es un medium fantástico, que hace unas materializaciones maravillosas. Vale, los ojos bien abiertos, para que no haya trucos por ninguna parte. Porque yo puedo hacer una materialización, si hago trucos, la podemos hacer cualquiera, pero eso no es una materialización seria. Una materialización seria se realiza con espíritus serios, con un medium serio y con las personas que van a venir a ver este trabajo serios. Y puede que alguien pregunte qué es el ectoplasma. Mirad, ahí lo tenéis. Todo esto está en el libro Misioneros de la Luz, que lo escribió André Luiz y está psicografiado por Chico Xavier. Nos dicen en ese libro que estos fluidos lechosos suelen aparecer por la boca, por la nariz, por los oídos y son canalizados a través del médium, ¿sí? ¿Ya veis cómo le sale el ectoplasma por la boca? Y a partir de ahí se puede formar una materialización. Se pueden materializar manos, caras, flores, joyas, figuras completas que hablan, que bailan, que cantan. Se les puede tocar, incluso se les ha llegado a tomar el pulso.
Mirad, en cierta ocasión se materializó una planta de lirio que medía 1,80 m. Tardó 3 días en desmaterializarse. Eso es muy hermoso. Esa planta de lirio la realizó Elizabeth. Bueno, luego os lo diré, porque si os adelanto el tema no. Mirad, una vez se llegó a analizar un trozo de ectoplasma y se halló que contenía leucocitos, glóbulos blancos o incoloros de la sangre y células epiteliales, tú sabrás qué es eso, de los tejidos protectores del cuerpo. Veréis. El ectoplasma, esto lo tengo que leer porque según el investigador que realizó los análisis dijo: es un tejido orgánico que se descompone con rapidez, una especie de materia perecedera que se produce en el organismo de forma desconocida, que posee unas funciones biológicas y unas posibilidades de formalizarse y que dependen evidentemente de las energías espirituales que posee el médium. Claro, todas las energías vuestras me vienen a mí y yo lanzo el ectoplasma y hago una materialización. Eso quisiera yo. Mirad, Elizabeth Kubler-Ross, Elizabeth Desperán, Madame Desperán se la llamaba, fue una de las médiums más importantes del siglo pasado. Desencarnó en 1918 en Inglaterra, porque ella era inglesa, y ella cuenta en su libro Al país de las sombras. Nos hemos adelantado uno. A ver, tenemos que estar en el 8, estamos en el 9, ahí estamos, eso está muy bien. Tú no te vayas de ahí, porque entonces, mira, ¿ves? No lo he tocado y se nos ha ido. Oye, no fastidiéis que tenemos que dar la charla. A ver qué hace el espíritu de la puerta. Bueno, pues ella decía, Elizabeth Desperán, en el libro Al país de las sombras, que primeramente se podía observar cómo un objeto blanco, vaporoso y membroso se formaba sobre el suelo delante del gabinete. Ella sí usaba gabinete. Este objeto se extendía gradualmente y visiblemente, como si fuera, por ejemplo, una pieza de muselina. Muselina es una tela muy vaporosa, muy agradable. Se desplegaba en pliegues y más pliegues y más pliegues sobre el suelo, hasta que llegaba a tener 2 o 3 pies de altura. Un pie mide cerca de 30 centímetros. Por lo tanto, ahí se manifestaba Yolanda. Ese espíritu venía siempre con este medio. Más adelante hablaremos de él. Era un espíritu, era una mujer muy agradable, se dejaba fotografiar, se dejaba hacer 1000 cosas. Esta forma continuaba elevándose y bajándose varias veces hasta que conseguía retomar todo aquello que había dejado en el suelo y aparecía Yolanda. Se podía ver entonces a ese espíritu, que era una mujer muy alta y era tan coqueta que después de que se materializaba se arreglaba la falda, la ropa, todo. Se colocaba como diciendo: ya estoy aquí, pero bien vestida. En aquel momento los brazos se elevaban, era su forma de presentarse, y Yolanda aparecía. Era muy bonita, era muy bella, pero estaba envuelta en un montón de ropa, en una tela ahí vaporosa y preciosa. Hacia el año 1860 los fenómenos psíquicos estaban tan extendidos que numerosos científicos, a ver si conseguimos ahora vamos bien. Sí, ahora vamos bien.
empezaron a investigar a fondo las afirmaciones hechas por los espiritistas mediums. Y hay una historia muy interesante que os la voy a contar. En 1864, una tarde de invierno en Inglaterra, un reducido grupo de investigadores psíquicos estaban reunidos en una habitación diminuta, cálida y con poca luz, esperando presenciar los fenómenos producidos por una joven medium de nombre Agnes Nicol, que más tarde se llamaba señora Guppy. Se distinguió por su participación en el movimiento de mesas, levitaba sentada en una silla y realizaba materializaciones. Y junto a Daniel Douglas Jones, Elizabeth Desperán, Flores Cook, que era la medium que materializaba a Katy King, fue una de las mediums más destacadas de la época. La sesión duró 4 horas. ¿Os imagináis 4 horas materializando espíritus? Y hacia el final de todo tuvo lugar un espectáculo de lo más asombroso. Sobre la mesa desnuda en el centro de la habitación aparecieron de pronto gran cantidad de flores, anémonas, crisantemos, tulipanes, primaveras de China y helechos. Todas eran frescas, como recogidas de un vivero. Esto lo escribió uno de los asistentes que allí estaban. Y decía: no se estropeó ninguna, ni la punta más pequeña de una hoja de helecho estaba fuera de su sitio. Bueno, aquí los martes también nos ponen flores, pero no todos los mediums las ven. Por lo tanto, no nos las materializan. Solo aquel medium que tiene capacidad de visión lo ve. Como también ve de vez en cuando cómo llueven pétalos de rosa. Son energías que nos vienen muy bien. Sería fácil, por lo tanto, desechar esta narración y suponer que el investigador que hizo todo eso era un experto y un incrédulo. Y un crédulo, pues no. Y que la medium era una impostora, pues tampoco. Sin embargo, al que escribió estas palabras no se le puede desestimar con tanta facilidad, porque se trataba del doctor Alfred Russel Wallace, quien junto con Charles Darwin desarrolló la teoría de la evolución, y todo eso se hizo en su casa. Vamos a volver a lo nuestro. Alfred Russel Wallace fue uno de los primeros científicos que investigó el espiritismo seriamente. La sesión descrita se celebró en su casa, como ya os he dicho, y este hecho excluye la posibilidad de que la medium pudiese introducir las flores en algún escondrijo por allí perdido. No fue así, porque era en la casa de este señor, y él lo que pretendía es que todo fuese real, que no hubiese ningún tipo de problema, que todo fuese auténtico, porque él estaba estudiando el espiritismo, las materializaciones, la doctrina y todo. Recurrieron a la abundantísima fenomenología paranormal. Nos encontramos con hechos totalmente semejantes. Y todo un premio Nobel de Medicina, en el año 1913, Charles Richet, fisiólogo, escritor francés, 1850-1935, realizó investigaciones en sesiones donde se presentaba un espíritu llamado Bienboa, y acudió durante mucho tiempo a las reuniones, siempre con la misma figura y con la misma personalidad, mientras la medium Marta Veró estaba totalmente en trance, porque no todos los mediums estaban en trance.
Madame d'Esperance no se perdía, no estaba en trance, ella se asomaba a ver qué pasaba, pero sí, esta estaba en trance. Según Richer, él veía formarse ante sí una especie de vapor blanco, era parecido a un pañuelo o a un velo en el suelo, y esto poco a poco se iba elevando, iba tomando una forma esférica y se transformaba en la figura del espíritu, que estaba tocado siempre por un turbante, por un vestido blanco, y tenía una pequeña barba oscura. Y no olvidemos que el que esto dice era eminentemente médico, que no hablaba por hablar, y que en su afán, fijaos qué detalle, de ser estricto, llegó a hacer que el espíritu respirase en un recipiente para comprobar si respiraba en realidad. Porque hay personas que dicen que es mentira, que no se les puede tocar, que no. Pues se les puede tocar, respiran y hacen muchas cosas. Más tarde, y como fruto de esa experiencia, Richer escribió: para un médico, el tener que admitir que algo que sale del cuerpo de un hombre, el espíritu, respira y emite anhídrido carbónico, es algo muy duro, pero si quiero ser honesto, no puedo dejar de afirmar que así fue. Y no lo dice cualquiera, lo dijo todo un premio Nobel, así que sería verdad, ¿no? Porque no se va a mojar a lo tonto. Bueno, la escritora Florencia Marriá escribió un libro muy interesante, El mundo de los espíritus, y en él detalla que fue una de las personas que acudió a las reuniones espíritas del científico William Scrooge, siendo una de sus más asiduas concurrentes. Y ella nos cuenta: Florence Q era la medium que materializaba a Katy Keene. Esta es la medium, Katy Keene es aquella. Ella decía que había asistido varias veces a las investigaciones hechas por Cruz para convencerse de la existencia de las apariciones, porque en aquella época decían que era el medium que se disfrazaba y luego salía y aparentaba ser el espíritu. Y ella nos dice, Florencia nos dice que para convencerse de la existencia de las apariciones, ella había visto los bucles de Florence Q arrastrándose por el suelo delante de la cortina, mientras Katy Keene se paseaba y hablaba entre nosotros. Decía: he visto a Florence y a Katy muchas veces, una después de otra, de modo que no puede caberme la menor duda de que eran dos individualidades distintas. Era una jovencita, era una adolescente, y tenía una capacidad impresionante. Tened en cuenta que Katy Keene estuvo meses materializándose para demostrar la existencia de los espíritus. Y a pesar de todo, había quien seguía sin creer. Ahora, en el curso de una de las sesiones se pidió a Katy Keene que se desmaterializase. Y a plena luz, ella lo consiguió. Ella dijo que sí, que lo iba a hacer, aunque después de haberlo hecho dijo que le había causado un gran daño, porque lo tenía que hacer a plena luz. Tuvieron que encender 3 luces de gas, porque entonces todavía no existía la luz eléctrica. Y Katy Keene fue a colocarse en la pared con los brazos en cruz, y el efecto producido sobre Katy fue, decía esta señora, terrorífico, porque pudieron contemplar que en unos segundos ella empezó a desvanecerse. Los ojos se fueron hacia adentro, la nariz se deshacía,
y parecía como una muñeca de cera cuando se funde. Le pareció horrible ver a Katy King como poco a poco se iba desmaterializando. Tardó varios minutos en conseguirlo. Los vestidos, todo desaparece y luego no deja mancha en el suelo. Todo eso se iba cayendo sobre la alfombra. Lo mismo que cuando se hunde una casa, hace desaparece, pues así hizo ella. A la claridad de las 3 luces de gas encendidas, se podía ver perfectamente cómo el lugar donde se había desmaterializado Katy King quedó limpio. Si vemos eso, yo creo que nos desmayamos. Pero claro, Katy King vino a demostrar que existían los espíritus. En una de las ocasiones le pidieron autorización para cortarle un poquito de su vestido. Dijo que sí. Le cortaron un pedacito para examinarlo. Y después dijo que le había dolido mucho. Hemos hablado de fluidos, ectoplasmas, reuniones, pero vamos a hablar de algo importante. ¿Y qué siente el médium cuando realiza las materializaciones? Bueno, Madame d'Espérance, que fue una de las médiums más completas que han existido, ella era vidente, dominaba la escritura automática, hablaba alemán, latín y dibujaba en la oscuridad a aquellos espíritus que estaban presentes mientras la materialización estaba entre el público. Ella se dedicaba a pintar los espíritus que quedaban por allí. También estuvo trabajando en las fotografías de los espíritus. Madame d'Espérance era totalmente consciente en todos sus trabajos. Siempre estaba pendiente de lo que acontecía a su alrededor. Y en su libro Al País de las Sombras, que yo os diría que lo buscaseis, a ver si en Amazon lo hay, porque hace mucho tiempo que se agotó ya. Lo teníamos en los centros espíritas, pero ya dejan de editarlo y desaparecen. Ella dice que notaba sus cabellos como se elevaban, como si tuviese una corriente de aire frío y un pequeño viento fresco pasaba por su cara y por sus manos. Luego experimentó extrañas sensaciones. Después iba notando algunas veces en las sesiones cosas extrañas. Ella había oído hablar a otros médiums que eran como telas de araña que le pasaban por la cara. Ella dice que no, que ella sentía como unos hilos muy finos que salían de su propio cuerpo, de su propia piel. Da muchas explicaciones. Es una mujer muy interesante. A mí me gustaría que lo busquéis en internet, ya veréis qué de cosas. Era muy, muy buena como medium. Aquí está Yolanda, que siempre venía con ella, se materializaba perfectamente. Anteriormente hemos relatado cómo se presentaba el espíritu el espíritu de Katy King. Ella medía 5 pies de alto, es decir, 1,5 metros más o menos. Su cabeza estaba envuelta en un turbante y su cuerpo estaba enrollado en una especie de velo. Cuando se materializaba era completa. Habían transcurrido de 10 a 12 minutos tardaba Yolanda en materializarse. ¿Os imagináis ver a un espíritu materializarse y que tarde 12 minutos? Eso tiene que ser impresionante. Yo eso no lo he visto, pero si lo cuentan será verdad. Y esta mujer era fantástica. Fue una de las mejores médiums. Esta mujer estaba en su casa siendo jovencita y había una chimenea y ella veía siempre a una señora viejita sentada en la chimenea. Pero claro, se callaba porque si no su madre, fíjate. Como muchos médiums.
Han sido médiums desde jovencitos y se han tenido que callar para que en su casa no les diesen para el pelo. Sin embargo, para desmaterializarse, ella daba un paso hacia adelante para que todos la vieran. Esta no es como Catiquín, que había que pedirle autorización. No, ella simplemente daba un paso hacia adelante, desplegaba su velo y se iba bajando, disminuyendo de grosor y de estatura y de todo, y poco a poco se desmaterializaba, hasta que de Yolanda no quedaban ni los vestidos. Y en desmaterializarse tardaba de 2 a 5 minutos. Tardaba menos en desmaterializarse que en materializarse. Elizabeth de Esperán, después de las materializaciones, siempre terminaba enferma, sufría náuseas, vómitos, pero estaba acostumbrada. Porque ella decía que era porque los que allí se presentaban o bebían o fumaban o estaban enfermos o tenían catarros, y todo eso, como la energía de todos los presentes la utilizaban para que ella pudiese materializar a los espíritus, todo eso la venía a ella. Por eso, después de terminar las materializaciones, siempre se encontraba enferma.